empiezo. Como os decía, en este capítulo estudiaremos la propagación de las ondas por dentro de la línea de transmisión utilizando las ecuaciones que hemos deducido antes o bien a partir de las ecuaciones de Maxwell para la estructura de los dos hilos paralelos infinitos o bien a partir de las ecuaciones del telegrafista. De hecho, las ecuaciones de Maxwell hemos analizado una estructura muy particular que después aplicamos un poco el resultado para todo, pero las propias ecuaciones del telegrafista, el propio modelo este de aquí, el propio modelo circuital este de aquí, de la inductancia distribuida, que es esta, la capacidad distribuida, la resistencia serie y la conductancia paralelo, este modelo de aquí, de hecho, yo lo puedo aplicar también a una línea de transmisión que tenga curvas y que no sea exactamente la línea de transmisión infinita con simetría de traslación en el eje Z que yo he analizado con las ecuaciones de Maxwell. O sea que este modelo, digamos, de ingeniería, si el modelo no varía mientras las capacidades e inductancias, mientras los 4 parámetros no varíen en las curvas por culpa de las curvas, el modelo lo puedo aplicar a un cable con curvas, ¿no? Entonces, para que esto no varíe, simplemente lo que es necesario es que el radio de las curvas sea grande comparado con la longitud de onda. Bueno, pues vamos a donde estábamos. Aquí lo primero que hacemos es construir una ecuación de onda y para ello hacemos lo de siempre. Derivamos, por ejemplo, respecto a z todo. Derivamos todo respecto a z, entonces la derivada de la corriente respecto a z la incluimos aquí y lo que obtenemos es que la derivada segunda de la tensión respecto a z, que es el primer término, la derivada segunda de la tensión respecto a z, pues será igual a menos R más J omega L por menos G más J omega C V, ¿no? Entonces aquí defino el producto R más J omega L por, que es esto de aquí, por G más J omega C, lo defino como gamma cuadrado. Entonces obtengo esta ecuación, que es la ecuación de onda tan conocida. Gamma, ya lo sabéis, es la constante de propagación que en general aquí permitimos que sea compleja, aunque luego veremos que la parte real va a ser muy pequeña y que realmente la constante de propagación compleja va a ser imaginaria y tendremos realmente aquí un factor más, nos va a quedar aquí un factor más beta cuadrado, ¿vale? Pero esto ya lo veremos luego cuando veamos el caso sin pérdidas. Luego, tomando la derivada de la segunda ecuación, hacemos exactamente lo mismo. En la derivada de la segunda ecuación sustituimos a la derecha la derivada de la tensión y por el mismo procedimiento nos sale la ecuación de onda para la corriente, donde la constante de propagación gamma es la misma de antes. Las soluciones de la ecuación de onda ya las sabemos. Las soluciones de la ecuación de onda son exponenciales complejas, bueno, digo exponenciales complejas porque sabemos que gamma en general es compleja, o si no hay pérdidas es imaginaria, por tanto es una exponencial compleja, y puede tener cualquiera de los dos signos, el signo positivo o el signo negativo. El signo positivo son ondas que se propagan hacia las zetas. Voy a poner aquí, como estoy hablando de propagación, pues voy a considerar ya el caso que no hay pérdidas, el caso de propagación. Bueno, también puedo considerar, es en el fondo lo mismo, el caso con pérdidas. Y cuando la onda se propaga al revés, en las zetas negativas, pues el signo de la constante de propagación es positivo. Entonces, las primeras se les llama ondas progresivas. Vamos a reducir un poco el tamaño del lápiz. Las primeras se les llama ondas progresivas, a las que tienen signo negativo en la constante de propagación, y a las segundas se les llama ondas regresivas. ¿De acuerdo? Entonces la solución general para la tensión será una onda progresiva y una onda regresiva. Las ondas progresivas y regresivas tienen amplitud v sub 0. Utilizamos el signo más para la onda progresiva y el signo menos para la onda regresiva. Entonces v sub 0 más para la progresiva y v sub 0 menos para la regresiva. Entonces fijaos que esta v sub 0 es a la vez
la amplitud de la onda progresiva o regresiva si sube sub 0 más o v sub 0 menos, pero también es la amplitud de la tensión para z igual a 0. Entonces yo puedo calcular la amplitud de la onda progresiva o regresiva simplemente tal como la he formulado, pues tomando el valor en z igual a 0, pues me da la amplitud, ¿no? Para la corriente lo mismo, la corriente tiene otra ecuación de onda igual a la ecuación de onda de tensión, pues la solución tiene exactamente la misma forma, pero ahora la amplitud de las ondas progresiva y regresiva es I sub 0 más e I sub 0 menos. Entonces, vamos a relacionar lo que es la tensión con la corriente. De momento tenemos dos soluciones separadas, una de cada ecuación de onda, pero sabemos por las ecuaciones originales, por las ecuaciones del telegrafista originales, sabemos básicamente que hay una relación entre la corriente y la derivada de la tensión, o entre la tensión y la derivada de la corriente, ¿no? Entonces esto de aquí lo podemos utilizar para encontrar una relación entre la tensión y la corriente. Entonces, en la segunda ecuación de... Esta es la segunda, ¿no? ¿O es la primera? A ver, es la primera. En la primera ecuación del telegrafista, que yo tengo la relación entre derivada de la tensión y corriente, pues yo en la derivada de la tensión le meto la expresión de la tensión como suma de onda progresiva y onda regresiva. Entonces aquí despejo la corriente. Entonces, claro, al despejar la corriente me queda que la corriente es 1 partido por menos R más J omega L, que es este factor de aquí, por la derivada de la tensión, que es este factor de aquí. Sustituyo la derivada de la tensión. La derivada de la tensión es la derivada de esto, y como son exponenciales, pues la derivada es multiplicar por gamma. La multiplicación por gamma la saco fuera del paréntesis y me queda aquí este corchete, es la misma onda de tensión que tenía, pero ahora multiplicada por gamma, ¿no? Con lo cual me ha quedado una expresión para la corriente donde veo que hay una onda progresiva y una onda regresiva. Entonces comparo esta expresión que me ha salido aquí con la expresión que ya tenía antes. O sea, comparo estas dos expresiones para la corriente. Una está derivada directamente de la solución de la ecuación de onda, suma de onda progresiva y onda regresiva, y en la otra he utilizado la relación entre corriente y tensión que me da la primera ecuación del telegrafista. Entonces, igualando estas dos e identificando los términos de onda progresiva, pues identificando el término de onda progresiva en una con el término de onda progresiva en la otra, yo obtengo que la amplitud de la onda progresiva de corriente es gamma partido por R más J omega L por la amplitud de la onda progresiva de tensión. Y análogamente hago lo mismo abajo para el segundo término. Vamos a hacerlo en azul. Identifico el término de onda regresiva de corriente aquí con el término de onda regresiva de corriente de la otra fórmula. Los igualo y me sale la amplitud de la onda regresiva de corriente. Observo una cosa muy interesante, que es que hay un signo menos. La onda regresiva de corriente tiene un signo menos, lo cual quiere decir que está en oposición de fase con respecto a la onda regresiva de tensión. Si os fijáis, aquí hay un signo positivo y aquí hay un signo negativo, de tal que son estos, bueno, vamos a dejarlo, luego lo veremos después, pero fijaos en este signo negativo de aquí. Este signo negativo es importante porque me dice que la onda regresiva de corriente está en oposición de fase. En cualquier caso, yo defino, fijaos que aquí tengo ya una constante.
una constante que no depende de, cuando digo constante es una constante en z, que no me depende de la propagación, me depende de los parámetros del material y me depende de omega, que es la relación entre v sub 0 e i sub 0. A esta relación entre v sub 0 e i sub 0 le llamo impedancia característica. Lo tenéis aquí. Impedancia característica. Y es un parámetro muy importante de la línea de transmisión, quizá el más importante de todos. Es la relación, repito, es la relación, lo repito aquí para que lo podáis apuntar despacio y lo vuelvo a remarcar, es la relación entre la onda progresiva de tensión y la onda progresiva de corriente. De momento, según lo que nos ha salido aquí una fórmula para la impedancia característica. No hace falta que la copiéis en los apuntes porque luego deduciremos enseguida una fórmula más bonita que esta. Pero de momento nos quedamos con que la impedancia característica es la relación entre la onda progresiva de tensión y la onda progresiva de corriente que hemos obtenido a través de identificar las dos expresiones de la corriente, una a partir de la ecuación de onda y otra a partir de la ecuación del telegrafista. Entonces fijémonos de entrada ya que esta impedancia característica me permite expresar la distribución de corriente dentro de la línea utilizando las amplitudes de onda progresiva y de onda regresiva de tensión, porque he sustituido la I sub 0 que tenía en la onda progresiva y en la onda regresiva, las he sustituido por V sub 0 partido entre Z sub 0 para la onda progresiva y para la onda regresiva. De esta manera, ya en todas mis ecuaciones dependo solo de las amplitudes de la onda progresiva de tensión, porque sé que las de corriente va a ser la tensión partido por Z sub 0. Entonces este parámetro va a ser muy importante porque a partir de ahora me va a aparecer constantemente en prácticamente todas las fórmulas que nos salgan. El parámetro Z sub 0. Entonces, lo que decía, Z sub 0 nos ha salido este valor de aquí. Pero este valor de aquí no es interesante porque como gamma tiene una expresión en función de los cuatro parámetros R, L, G, C de la línea de transmisión, lo que tengo que hacer es sustituir gamma aquí dentro y ver lo que sale, ¿no? Entonces, sustituyendo gamma aquí dentro, obtengo ya una expresión de la impedancia característica donde veo clara la dependencia con los cuatro parámetros R, L, G y C, resistencia, inductancia, conductividad y capacidad por unidad de longitud, los cuatro parámetros de la línea de transmisión, y también la frecuencia omega. Omega, recordad que es 2πf. Bueno, pues esto sería el caso general con pérdidas. Pero ya os he dicho de buen principio que lo que nos interesa es un caso sin pérdidas o de pérdidas bajas, porque obviamente con una línea de transmisión lo que pretendemos es enviar la señal de un sitio a otro, y si hay muchas pérdidas va a haber una atenuación tan grande que no va a llegar nada, y lo que queremos es que llegue a la máxima potencia posible. Entonces nosotros intentaremos diseñar nuestras líneas de transmisión de tal manera que las pérdidas alfa sean más o menos iguales a cero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues que si no hay pérdidas, los parámetros de resistencia por unidad de longitud y de conductividad por unidad de longitud van a ser cero o prácticamente cero. La parte real también será cero. Y aquí pues me cargo la... Bueno, podemos verlo directamente aquí. Si aquí yo hago la resistencia igual a cero y la conductancia igual a 0, me queda la raíz cuadrada de menos j por j es menos omega cuadrado LC, y esto aquí es igual, raíz de menos 1 es j, raíz de omega cuadrado es omega, y me queda la raíz de LC, ¿no? Entonces me queda esto de aquí. De tal manera que como gamma es j por beta, porque ahora la parte real alfa me ha salido gamma imaginario, por tanto la parte real alfa es 0, gamma es j por beta y automáticamente beta es omega raíz cuadrada de LC. Beta es omega raíz cuadrada de LC, que es la constante de propagación
en la línea de transmisión. Entonces, ahora que hemos obtenido ya un valor de gamma y por tanto de beta sin pérdidas, hacemos lo mismo en la fórmula de la impedancia característica, quitamos la resistencia y la conductancia que valen 0, se me van las Jotas, se me van las omegas y me queda que la impedancia característica es la raíz cuadrada de LC. Y esta va a ser la fórmula que sí que tenéis que tomar en los apuntes. Esta va a ser la fórmula clave. Fijaos además que va a ser real, muy importante. Va a ser real. Esta es la fórmula que tenéis que saber para hacer los problemas de examen. Y además fijaos que como la inductancia y la capacidad son parámetros reales, pues la Z sub 0 es un parámetro real. Y el hecho de que la Z sub 0 es una impedancia real, no compleja, no tiene parte imaginaria, es importante porque permite resolver problemas de examen. Hay problemas de examen en los que uno tiene que pensar un poco para salir de un punto donde está atascado, y de repente el darse cuenta que la impedancia característica tiene que ser real, le permite, imponiendo esta condición, pues poder continuar el problema, ¿no? Entonces, bueno, recordad las expresiones que teníamos antes. Para hacer esto está ya de la página anterior. Las expresiones que utilizaremos normalmente van a ser: la tensión a lo largo de la línea es la suma de la onda progresiva, que es la amplitud de la onda progresiva v sub 0 más por la exponencial de fase, más la amplitud de la onda regresiva v sub 0 menos por la exponencial de fase regresiva. Y lo mismo para la corriente, pero las amplitudes de la onda de corriente son v sub 0 más partido por z sub 0 para la progresiva, y ojo con el signo menos, que lo voy a resaltar bien, ojo con el signo menos, ojo con el signo menos, y tenemos la amplitud de la onda regresiva de corriente v sub 0 menos partido por z sub 0 y las fases de la onda progresiva y de la onda regresiva. Entonces ojo con este signo menos. Ahora que sabemos que sin pérdidas la impedancia es real, si la impedancia de característica es real, fijaos, las amplitudes de la onda progresiva de tensión y de corriente están en fase. Si z sub 0 es real, las ondas progresivas de tensión y de corriente están en fase. Y comparando las ondas regresivas de tensión y de corriente están en contrafase. Y esto es una cosa que es importante saber. Y no olvidarse, cuando uno escribe las ecuaciones, no olvidarse este signo menos. Pues entonces, un pequeño comentario. Nos ha salido que la constante de propagación es esta de aquí. Entonces recordad que hemos dicho que para una onda TEM la constante de propagación era K. Esto, claro, es una de las cosas que sabemos porque gracias a la clase del miércoles, donde estudiamos los conceptos teóricos, en la clase del miércoles, estudiando los conceptos teóricos, nos salió que para que una onda pudiera ser transversal eléctrica y magnética sin componentes longitudinales, era necesario que la constante de propagación en esta línea fuera igual a la del espacio libre. Entonces sabemos que K es omega raíz cuadrada de mu epsilon. Y de aquí se deduce, identificando estas dos, se deduce automáticamente una fórmula interesante, que es que LC es igual a omega epsilon. Y esto de aquí también nos salió en la clase de teoría, también nos apareció. Pero esto de aquí es muy interesante porque aunque a vosotros no os voy a pedir que calculéis L y C en función de analizar integrando la geometría de la línea de transmisión, en algunos problemas de examen sí que se pide calcular L y C a partir de analizar lo que pasa en la línea de transmisión, es decir, a partir de medidas de impedancias o de medidas de reflexión de las ondas o de medidas de máximos y mínimos de las ondas estacionarias que hay en la línea. O sea,
A partir de medidas de la línea, a veces se os pide que calculéis L y C. Entonces, aquí sí que es útil conocer esta fórmula porque, por ejemplo, si yo he calculado C, automáticamente puedo calcular L conociendo esto, ¿no? O a lo mejor se me pide que para que habiendo calculado IC se me pregunta ¿y cuánto vale epsilon? Bueno, también puedo calcularlo, si conozco beta, también puedo calcularlo epsilon. Normalmente estaremos siempre en el supuesto de que el medio es no magnético, si a mu igual a mu sub 0 lo tendremos normalmente siempre si no se dice lo contrario, pero a lo mejor en algún momento se os pide epsilon o conociendo epsilon, si conocéis L, pues podéis sacar rápidamente C. Bueno, se pueden hacer combinaciones con estas fórmulas. Entonces, bueno, estas de abajo, las de abajo no hace falta que las sepáis, tampoco están en el formulario porque se deducen de las otras, ¿no? Las importantes son estas de aquí. Esta que he marcado en fosforito amarillo, que beta es igual a K, que es un concepto, la fórmula de la impedancia característica también muy importante, esta también la vamos a volver a marcar de fosforito, muy importante. Y bueno, pues con esto ya podéis jugar un poquito. Entonces, pasamos a ver qué pasa cuando la línea ya no es infinita, sino que le ponemos una impedancia. Porque nosotros queremos enviar una comunicación, lo cual quiere decir que al otro lado de la línea va a haber un equipo de recepción, un equipo que me va a demodular la señal, a lo mejor me la va a digitalizar si no era ya digital, y va a hacer lo que haga falta, ¿no? Y este equipo, lo que yo enchufe aquí, que voy a enchufar lo que sea, pues esto que yo enchufe va a tener una impedancia de entrada. Por acordaos del teorema de sustitución que explicamos el lunes. Entonces acordaos que lo que haya a la derecha, yo lo sustituyo por su impedancia de entrada. Entonces, la impedancia esta ZL va a ser la impedancia de entrada de lo que haya a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces se le llama ZL porque la L viene de load, carga en inglés. Es la impedancia de carga. Lo que se llama la impedancia de carga. Entonces, claro, cuando yo conecto equipos en cascada, la impedancia de entrada de lo que yo tengo a la derecha es la carga de lo que yo tengo a la izquierda. O sea, lo que yo tengo a la izquierda ve como carga aquello que yo tengo a la derecha, ¿no? Entonces por eso siempre ponemos la impedancia de entrada de lo que hay a la derecha como impedancia de carga de lo que hay a la izquierda. Y por eso se le llama ZL, impedancia de carga. Pues empezamos con esto, pues que tenemos una carga ZL en nuestra línea de transmisión. Por convenio, tomamos Z igual a 0 en el punto donde está conectada la carga y las zetas positivas van hacia la derecha. Fijaos aquí, las zetas positivas hacia la derecha, lo tenemos ya dibujado en los apuntes. Y luego, cuando nos haga falta, en un cierto punto, que tiene una cierta coordenada z, pues este punto estará a una distancia L de la carga. A veces utilizaremos L minúscula como distancia a la carga. Entonces fijaos que L minúscula es un eje que crece hacia la izquierda, de tal manera que un punto cualquiera tendrá una distancia a la carga L igual a menos la coordenada z que tenga este punto, porque como hemos tomado la coordenada z igual a 0 en el punto de conexión de la carga y las z positivas están a la derecha, pues a lo largo de toda la línea de transmisión tengo zetas negativas. Entonces la distancia L a la carga de un punto cualquiera pues será menos la coordenada z, siendo la coordenada z negativa, y al ponerle este menos pues me queda la L positiva, ¿no? Entonces esto aquí es importante que lo tengáis en cuenta para no hacerse un lío cuando salgan L's y Z's, que irán saliendo. Ahora de momento salen Z's, pero luego saldrán también L's. Entonces nosotros hemos definido impedancia característica como la relación entre la onda progresiva de tensión y la onda progresiva de corriente. Pero aquí, claro, aquí no se va a cumplir, en la carga no se va a cumplir esto. O sea, yo tengo una onda progresiva de tensión y de corriente que me cumple esta relación entre
amplitud de tensión y de corriente progresivas, pero claro, en el punto de conexión de la carga ZL, yo sé que ZL tiene que ser la relación entre la tensión y la corriente en los terminales estos. Los terminales azules, pues tiene que haber la relación entre tensión y corriente que yo he pintado en azul, que es ZL por definición de impedancia, ¿no? Entonces esta ZL va a ser distinta de la impedancia de la onda, de la impedancia de onda. Lo cual quiere decir que no puede haber solamente la onda progresiva, porque la relación entre tensión y corriente de la onda progresiva es Z0. Sin embargo, en este punto de conexión yo tengo una relación ZL distinta de Z0. Esto significa que tiene que haber una onda regresiva, por tanto se produce una reflexión en la carga, tal que la suma de la tensión de la onda progresiva dividida, la suma de la tensión de la onda progresiva más regresiva dividida entre la corriente de la onda progresiva más regresiva me dé ZL, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Cogemos esta fórmula que es la que he puesto aquí arriba de la impedancia de carga y le sustituimos V sub 0 es la tensión de la onda progresiva más la onda progresiva más onda regresiva particularizada en Z igual a 0, y la corriente es la de la onda progresiva más la onda regresiva, otra vez particularizada en Z igual a 0. Particularizando en Z igual a 0, pues si el exponente vale 0, las exponenciales valen todas 1, las cuatro exponenciales son 1, ¿y qué es lo que me queda? Pues me queda que V de 0 dividido entre Z de 0 es V sub 0 más, aquí, más V sub 0 menos, el numerador V sub 0 más V sub 0 menos, dividido entre V sub 0 más menos, ojo con este signo, V sub 0 menos, pues V sub 0 más menos V sub 0 menos, repito, el signo es muy importante, y la Z sub 0 que estaba dividiendo en la corriente me sube arriba, porque la corriente está en el denominador, y me queda aquí la Z sub 0. Entonces he obtenido la impedancia de carga relacionada con la impedancia característica. Fijaos la importancia del signo menos de la onda regresiva de corriente, porque si no fuera, vamos a ponerlo así que se vea bien en negro, si no fuera por este signo menos, tendría el mismo numerador y denominador y tendría, las dos impedancias serían iguales, ¿no? Entonces, claro, como he visto que hay una reflexión, pues claro, yo tenía una onda progresiva con una cierta amplitud, una onda regresiva, pero claro, yo quiero saber cuánto vale la onda regresiva. Entonces yo en esta fórmula de aquí, en esta fórmula, yo despejo, en esta fórmula yo despejo la onda regresiva V sub 0 menos en función de todo lo demás. Y despejando, aquí tenéis el procedimiento de despejar, que es multiplicar la Z sub L de la izquierda por el denominador, despejamos y me sale esto. No lo recuadro porque es una fórmula intermedia. Me sale esto de aquí. Entonces, yo veo que como la onda regresiva es siempre proporcional a la onda progresiva, pues claro, a mí me interesa la constante de proporcionalidad entre las dos. Yo defino el coeficiente de reflexión como la constante de proporcionalidad entre la onda regresiva y la onda progresiva, que es justamente este valor de aquí. Entonces esta fórmula sí que es la fórmula importante que hay que anotar y guardar. Todas estas fórmulas las tenéis en el formulario, excepto las que se deducen muy fácilmente una de otra, por ejemplo la fórmula inversa de esta. Las fórmulas las tenéis en el... Estas fórmulas las daremos en el formulario, pero bueno, esta es la fórmula importante. Entonces, claro, esta fórmula es importante porque me permite obtener el coeficiente de reflexión en función de la impedancia característica de la línea, que es conocida porque es un parámetro de la línea, y en función de la carga, que es conocida. O sea, si yo digo, yo tengo una línea con una impedancia característica de 50 ohmios, valor muy típico. Le pongo una carga de 100 más J20 ohmios, por decir una tontería.
Pues ¿cuánto vale el coeficiente de reflexión? Pues lo calculo con esta fórmula y me da el coeficiente de reflexión. Una vez yo tengo el coeficiente de reflexión, veo que enseguida puedo sustituir, fijaos que aquí, enseguida puedo sustituir la onda regresiva como la onda progresiva por el coeficiente de reflexión. Entonces, en las fórmulas que yo tenía aquí al principio, a ver si encontramos la fórmula. En la fórmula esta de aquí, enseguida sustituyo como alternativa a esto, donde tenía la onda regresiva la tenía aquí, bueno, aquí mismo, las ondas regresivas, aquí, es que me estaba despistando, perdón, aquí, las ondas regresivas, esta onda regresiva y esta onda regresiva de aquí, las sustituyo como onda progresiva por coeficiente de reflexión. La onda progresiva o amplitud de la onda progresiva V sub 0 más me sale fuera del paréntesis y me queda una fórmula muy práctica que vamos a utilizar muchísimo, que es que la tensión a lo largo de la línea es la amplitud de la onda progresiva por paréntesis la fase de la onda progresiva más el coeficiente de reflexión, que es el que me genera la amplitud de la onda regresiva una vez lo multiplicamos por V sub 0 más que está fuera del paréntesis, y la fase de la onda regresiva. Entonces lo mismo para la corriente, recordando que las amplitudes de las ondas de corriente son las de las ondas de tensión divididas por z sub 0, si este sub 0 más. Las amplitudes de las ondas de corriente son las de tensión dividida por z sub 0, con lo cual aquí pongo simplemente un denominador z sub 0 en la fórmula que tenía de la tensión, ¿no? Y luego añado el signo menos porque hay que acordarse de que la onda regresiva de corriente está en oposición de fase con respecto a la onda regresiva de tensión, cosa que veo muy claramente comparando aquí las dos ondas regresivas, veo muy claramente pues la oposición de fase entre una y la otra. Entonces simplemente pues tengo que acordarme de estas fórmulas, aunque ahora mismo no me acuerdo si están en el formulario, pero es que hay que saberlas y utilizarlas, pero es que el concepto es muy simple. Es sumar la onda progresiva y la onda regresiva. Sabiendo que la amplitud de la onda regresiva es la de la progresiva multiplicada por el coeficiente de reflexión, por lo tanto a la regresiva le pongo el coeficiente de reflexión, que para las corrientes tengo que dividirlo todo por z sub 0, pues le pongo el denominador z sub 0, y que en la onda de corriente he de cambiar el signo de la onda, de la parte regresiva de la onda, ¿no? Luego veremos los casos particulares, pero hay una cosa que ya os añado, ahora, que es que os introduzco, que es que cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia característica, entonces el numerador vale 0 en el coeficiente de reflexión. Lo tenemos aquí, está aquí. En el coeficiente de reflexión el numerador vale 0, o sea, esto vale 0, por tanto el coeficiente de reflexión vale 0, y si el coeficiente de reflexión vale 0, la onda regresiva vale 0 y no hay onda reflejada. O sea, no hay onda reflejada porque si la impedancia de carga es igual a la impedancia característica aquí, pues claro, si estas dos son iguales, pues la relación entre tensión y corriente en la carga ya me viene dada por la propia impedancia característica, ¿no? Entonces aquí no tengo que añadir la onda regresiva. Vuelvo a poner el menos, el diferente, porque en general son diferentes. Como os dije antes, la potencia no es una variación armónica, por tanto no se puede representar con un fasor. Entonces, si queremos representar el parámetro potencia con algo que no dependa del tiempo, pues utilizamos la potencia media en un periodo. Entonces, la potencia media temporal, potencia media en un periodo, vimos el día de repaso de circuitos que era la parte real del fasor de tensión por el fasor de corriente complejo conjugado. Pues lo que hacemos es escribir aquí el fasor de tensión V de Z como suma de onda progresiva y onda regresiva,
y el de corriente conjugado y de z conjugado pues lo escribimos también como suma de onda progresiva y onda regresiva. Aquí hacemos los conjugados del paréntesis, el conjugado de la exponencial me cambia el signo, aquí el conjugado de la exponencial me cambia el signo, me aparece el conjugado del coeficiente de reflexión. Entonces multiplico estos dos binomios término a término y me dan estos cuatro términos. La v sub 0 más la he sacado fuera, tenemos v sub 0 más por el conjugado de v sub 0 más, que es el módulo al cuadrado de v sub 0 más, lo he sacado fuera. La z sub 0 me sale fuera. Este con este me da el 1. El último con el último me da el menos módulo del coeficiente. El último con el último me da el menos módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y los dos del medio vienen de los términos cruzados, de las multiplicaciones cruzadas. Entonces aquí observo que los dos términos del medio es la suma. Los dos términos del medio son la suma. Bueno, la suma no, la resta. Son la resta de un complejo y su conjugado. La resta de un complejo y su conjugado es imaginario. Y como es imaginaria, sacar la parte real me desaparece. Y por tanto lo que me queda es 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y esto de aquí va a ser la potencia media entregada. Bueno, la potencia media no, iba a decir entregada a la carga, así que es potencia media en el tiempo, media temporal. Potencia media temporal, pero fijaos que es en un punto cualquiera de la línea. ¿Esto cómo lo interpreto? Lo interpreto así. Yo tengo un generador, tengo la línea y tengo la carga. Entonces, en un punto z cualquiera, a una z cualquiera, acordaos que z igual a 0 es la posición de la carga y las z positivas son hacia la derecha. En un punto cualquiera de la línea, pues yo mido la potencia como parte real de tensión por corriente complejo conjugado. Claro, esta potencia, ¿cómo la interpreto? Pues la interpreto como la potencia que me atraviesa este plano. Como la potencia que me atraviesa este plano. Entonces fijaos que esto es como en el teorema de Poynting, cuando yo miro la potencia, calculo la potencia neta que sale de una superficie. En el fondo la potencia neta que sale de una superficie es la que sale menos la que entra, ¿no? Por eso interpreto estos dos términos. El primer término lo interpreto como la potencia que viaja hacia la derecha. Fijaos, aquí lo tenemos hecho con más detalle. Potencia incidente es la potencia que se propaga hacia las zetas positivas, hacia la derecha. Es la potencia de la onda progresiva. La potencia de la onda progresiva es parte real de la tensión de la onda progresiva por el conjugado de la corriente de la onda progresiva. Pues hago la operación tensión por conjugado de la corriente, las exponenciales se me van por el conjugado y veo enseguida que esto me da módulo de la amplitud de la onda progresiva al cuadrado partido por z sub 0, ¿no? Esto sería la potencia incidente, que es esta de aquí. Entonces esto que he marcado aquí en rojo es la potencia incidente, menos, sin el menos, es la potencia incidente y es la potencia de la onda que viaja hacia la derecha. Y le resto la potencia de la onda reflejada, que es la que viaja hacia la izquierda, o sea, a la que va hacia la derecha, le resto la que va hacia la izquierda, porque estoy calculando la potencia neta que me atraviesa esta superficie. Entonces, la potencia de la onda que va hacia la izquierda es la onda regresiva, pues su potencia es la parte real de la tensión de la onda regresiva, de la V de la onda regresiva, por el conjugado de la corriente de la onda regresiva. Pongo aquí la corriente de la onda regresiva, saco el conjugado, multiplico, la exponencial se me va porque está conjugado el segundo factor, la tensión me queda el módulo al cuadrado y la diferencia con el anterior es que me aparece ahora el coeficiente de reflexión por su complejo conjugado, el coeficiente de reflexión por su complejo conjugado,
que es el coeficiente de reflexión, módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y esto es la potencia reflejada. Entonces yo veo que la potencia reflejada es menos el módulo, vamos a marcarla en azul para diferenciarlo, es menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado por el factor común que tengo fuera. Entonces pues tengo esto de aquí, muy interesante, que la potencia que hay en un punto cualquiera de la línea es la suma de la potencia incidente más la potencia reflejada, que incluye un signo menos, y este signo menos, ya lo he comentado, no es porque la potencia reflejada sea negativa, una potencia no puede ser negativa, sino que estoy calculando el flujo neto de potencia que me atraviesa una superficie y por tanto es la potencia que atraviesa en un sentido menos la que atraviesa en el otro sentido. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos lo que decíamos antes, que cuando yo pongo la impedancia de carga igual a la impedancia característica, el coeficiente de reflexión me vale 0. Si el coeficiente de reflexión me vale 0, la potencia reflejada me vale 0 y no hay reflexión. Es decir, toda la potencia se entrega a la carga. En este caso, tengo la máxima potencia, la máxima transferencia de potencia entre la línea y la carga. Esto es una Z sub L que lo he borrado un poco. Tengo la máxima de potencia de la línea, la máxima transferencia de potencia entre la línea y la carga. Por otra parte, puedo tener el caso contrario. Si el coeficiente de reflexión vale 1, es decir, reflexión total, si el coeficiente de reflexión vale 1, ya se ve que este factor de aquí, 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, vale 0, y la potencia que atraviesa esta superficie o que se entrega a la carga vale 0. Entonces, si vale 0 es que nos entrega potencia a la carga, por tanto toda la potencia se refleja. Hay algo muy interesante, voy a borrar un poco para que se vean otra vez las cosas. Hay una cosa muy interesante, que es que fijaos que aquí hemos calculado la potencia función de z, multiplicando tensión función de z por el conjugado de la corriente función de z y sacando la parte real. Hemos calculado la potencia función de z, mira la que tenéis aquí, potencia función de z. ¿Y qué me sale? Independiente de z. De hecho, la potencia de la onda incidente depende de z, la tenéis aquí. La potencia de la onda incidente la tenéis aquí, depende de z. Perdón, no depende de z porque se me ha ido. Retiro lo dicho, no depende de z. Pero lo importante es esto, que la potencia me sale independiente de z. ¿Por qué me sale independiente de z? Porque no hay pérdidas. Porque al no haber pérdidas, la potencia no se puede disipar dentro de la línea. Entonces la potencia de la onda progresiva es la misma en cualquier punto de la línea porque no hay pérdidas, y también es la misma la de la onda regresiva y por tanto la suma es la misma, ¿no? Esto es un concepto importante. Cuando no hay pérdidas, la potencia que entra en una línea de transmisión es la misma que la que sale, que es la que se entrega a la carga. Y esto me va a permitir calcular la potencia. Hay problemas en los cuales tengo que calcular la potencia entregada a la carga. Entonces esto me va a permitir calcularla de varios métodos. Uno será calcular directamente la potencia entregada a la carga con la parte real de la impedancia de la carga por la corriente que la atraviesa al cuadrado, pero también puedo calcularla como la potencia que entra en la línea. Y me permitirá calcularla de varias formas. Entonces, alguno de los problemas que haremos el primer día de problemas pues será dedicado a esto, a comprobar varias formas de calcular la potencia y ver que dan todas lo mismo. Pero es muy importante el hecho de que si no hay pérdidas, como no se disipa potencia, no desaparece, pues claro, la potencia que entra en la línea es la misma que la que sale y por tanto la misma que se entrega a la carga. Ahora un pequeño apunte de lo que sería ingeniería. Se define pérdidas de retorno. Esto lo digo porque sale si algún día tenéis que hacer alguna medida de esto, utilizar algún software de simulación, pues se definen pérdidas de retorno como return loss en inglés, como el coeficiente de reflexión en módulo expresado en decibelios. Entonces, como es una magnitud de campo, pues con 20 logaritmo.
Esto, bueno, no es una cosa que normalmente utilice. Bueno, algún problema que sale, normalmente si sale en algún problema, ya os digo que es el 20 logaritmo. Pero bueno, es una cosa que va bien saber. Entonces, definimos el coeficiente de reflexión generalizado. Ahora que hemos visto la impedancia, bueno, la potencia en cada punto z, y hemos visto que sale independiente de z, podemos definir también el coeficiente de reflexión generalizado como la relación entre la onda regresiva y la onda progresiva para una coordenada z cualquiera. O sea, una z cualquiera, vamos a quizá sería mejor aquí en azul, pero una z cualquiera, lo tenéis aquí abajo, por una z cualquiera definimos la relación entre tensión y corriente. Fijaos que esta z es negativa, porque el eje z positivo va hacia la derecha y z igual a 0 está en la carga. Entonces la distancia a la carga será menos z, o z menos la distancia a la carga. Esto es interesante porque hay muchos problemas en los cuales se dice, se mide la tensión a una distancia de 2 centímetros de la carga y me da tanto. Entonces esto significa que este valor de tensión que me ha dado es el que corresponde a z igual a menos 2 centímetros. Pues bueno, esto se llama coeficiente de reflexión generalizado porque el coeficiente de reflexión que teníamos antes estaba definido como la relación entre la amplitud de la onda regresiva y la amplitud de la onda progresiva. Esta es la definición que teníamos antes. Y ahora lo definimos en general como relación entre la onda regresiva de tensión y la progresiva para una z cualquiera. Entonces lo que hacemos es escribir enseguida las fórmulas de la onda regresiva dividida entre la onda progresiva, particularizamos en z igual a menos L y me sale esta fórmula muy interesante de el coeficiente de reflexión generalizado función de L como v sub 0 menos partido entre v sub 0 más, que es igual al coeficiente de reflexión que teníamos antes, este de aquí, el que teníamos antes, multiplicado por la exponencial elevado a menos j2 beta L. Entonces esta gamma es a su vez coeficiente de reflexión definido como relación entre amplitudes de onda regresiva y amplitud de onda progresiva, o es igual al coeficiente de reflexión generalizado particularizado en z igual a 0, que es la posición de la carga. Es decir, el coeficiente de reflexión que teníamos de antes es el mismo que el generalizado en la posición de la carga. Y tener en cuenta esto también va muy bien para hacer problemas. Todo esto de coeficientes de reflexión, coeficiente de reflexión generalizado y tal, son cosas que también han ido saliendo en el capítulo de ondas del capítulo 2 de Federico. Han ido saliendo todas estas cosas y podéis fácilmente relacionar las fórmulas de uno con las de otro. En el formulario de examen que os damos están las fórmulas de Federico para un capítulo y las fórmulas mías para el otro. Y como ahí están todas juntas, es bastante fácil ir identificando, pues mira, esta fórmula es la misma que la otra cambiando letras. A veces también hay que cambiar un signo porque hay que recordar que z es igual a menos L, entonces las fórmulas que yo tengo en función de L, pues para Federico, que las tiene en función de z, pues cambia el signo, ¿no? Pero básicamente podéis identificar fácilmente las fórmulas y esto implica que podéis utilizar conceptos que sabéis de un capítulo los podéis utilizar para el otro capítulo, porque al final, desde el momento que hemos dicho que aquí viajan ondas TEM y ondas TM son también las ondas planas que ha explicado Federico, pues claro, en el fondo estamos resolviendo los mismos principios, los mismos fundamentos aplicados a dos problemas prácticos distintos. Bueno, pues ya tenemos aquí el coeficiente de reflexión generalizado, otra fórmula muy importante que tenéis que saber, aunque está, que es esta de aquí, aunque está en el formulario, pero son cosas que tenéis que saber. Entonces, esto me permite escribir la tensión a lo largo de la línea, sumando la de la onda progresiva y la de la onda regresiva. Entonces, la onda regresiva la escribo en función de la onda progresiva multiplicada por el coeficiente de reflexión generalizado. Entonces, la de la onda progresiva sale factor común
y me queda 1 más el coeficiente de reflexión generalizado. Escribo la onda progresiva. La onda progresiva sabéis que es V función de L. La onda progresiva función de L es la amplitud V sub 0 más por la exponencial. Y fijaos que la exponencial antes era elevado a menos J beta Z. Pero como Z es menos L, pues es lo mismo que elevado a J beta L. Entonces el módulo pues será el módulo de la amplitud de la onda progresiva por el módulo de 1 más el coeficiente de reflexión generalizado. Y esto es muy interesante, vamos a resaltar, los módulos estaban así en azul, para que esté todo en azul. Esto es muy interesante porque ¿cuál es el periodo del coeficiente de reflexión generalizado? A ver, en principio el periodo de las ondas es lambda. O sea, el periodo de la onda de tensión es lambda y el periodo de la onda de corriente es lambda. Pero resulta que el periodo del coeficiente de reflexión generalizado, fijaos, que lleva un 2. Este 2 que sale en el coeficiente de reflexión generalizado hace que su periodo sea lambda medios en lugar de lambda. Y esto tiene implicaciones, luego esto es importante. Entonces, como el módulo de la tensión depende solo de la única función de L que tiene es a través del coeficiente de reflexión generalizado que tiene periodo lambda medios, pues resulta que el módulo de la tensión tiene también periodo lambda medios. Es decir, la tensión tiene periodo lambda, pero su módulo periodo lambda medios. Bueno, a partir de aquí puedo definir también la relación de onda estacionaria, cosa que ya sabéis también de alguna otra asignatura. La onda de tensión, el módulo de la onda de tensión que hemos calculado antes, el módulo de la onda de tensión salía aquí, es esto. El módulo de la onda de tensión, que es esto de aquí, lo vamos a copiar para que veáis la... El módulo de la onda de tensión, que es este de aquí, pues me permite definir la relación de onda estacionaria como el cociente entre el máximo de tensión entre el mínimo de tensión. Entonces, ¿cuándo tendremos el máximo de tensión? Hay que pensar que esto de aquí es complejo, ¿eh? El coeficiente de reflexión generalizado es complejo. Pues el máximo lo tendremos cuando el coeficiente de reflexión tenga complejo tenga fase 0. Entonces el máximo valor de esta suma será 1 más el módulo lo tenemos aquí, el máximo valor de esta suma será 1 más el módulo del coeficiente de reflexión y luego va multiplicado por v sub 0 más, pues lo ponemos aquí. Y el mínimo valor que tenga será cuando este complejo tenga fase 180 grados, es decir, cuando se reste totalmente, que estén en oposición de fase con el 1, y entonces tendremos 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión, que será esto. Las v sub 0 más desaparecen y me queda que la relación de onda estacionaria es justamente 1 más el módulo del coeficiente de reflexión menos 1 partido entre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión. Y también que puedo invertir la fórmula, despejarla, y el módulo del coeficiente de reflexión es la relación de onda estacionaria menos 1 partido entre la relación de onda estacionaria más 1. Puedo ver fácilmente casos particulares. Si el coeficiente de reflexión vale 0, la relación de onda estacionaria vale 1, la onda de tensión es constante, el módulo de la onda de tensión es constante, y si la relación de onda estacionaria si el módulo de coeficiente de reflexión vale 1, pues la relación de onda estacionaria es infinita porque tengo mínimos de tensión que valen 0, ¿no? Bueno, todo esto es más o menos conocido.